Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos quincenalmente con nuestros amigos de Somos Innovación, la red de la innovación. Agradecemos, los comentarios que nos han hecho de ediciones de emisiones pasadas. Y bueno, ahora para no desmerecer el nivel, el buen nivel que hemos tenido, pues decidimos de hablar de uno de estos temas que se dicen, se hablan, todo el mundo lo utiliza, estos términos, pero pocos saben a qué se refieren. Y me refiero al tema de la transición energética, lo que implica, cómo se utiliza, hacia dónde va, etcétera. Y para esto, pues invitamos a un experto en el tema que nos pueda dar un poco de luz sobre este tema, y invitamos a Esteban Pajés Patrón, el cual, es editor, es experto en los temas de transición energética, de energía en general. Yo le doy entonces la bienvenida a Esteban Pajés. Esteban, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en este espacio con ustedes para hablar de un tema trascendental y muy importante como es la transición energética. Muchas gracias, Esteban. Antes de entrar en materia sobre lo que vamos a platicar, no sé si tú quieras comentar algo de tu trayectoria, de lo que estás haciendo, de lo que has hecho, para que el público, tenga un poco de contexto sobre ti. Claro, Víctor Hugo, cómo no. Mi trayectoria profesional en el sector energético inició en el 2017 como editor y analista de publicaciones especializadas en energía, tanto en la parte de energía renovable como en la parte de hidrocarburos, cubriendo toda la cadena de valor. Esta trayectoria implicó un trabajo muy importante de preparación de contenido, el análisis de cada eslabón de la cadena de valor energética y también entrevistas a los especialistas tanto en el rubro privado como en el rubro público. En mi haber tengo alrededor de 400 entrevistas en ese sentido para generar dicho contenido, y a raíz de esta experiencia ahora me pongo en la causa de ser un divulgador entusiasta sobre temas energéticos a través de un blog que se llama Cápsula Energética. Muchas gracias, Esteban. También para que la gente que tenga interés en profundizar en estos temas te contacte, vamos a ir colocando los datos tuyos de contacto, pues para que la gente, pueda hacerte las consultas que requiere. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Comenzamos entonces, Esteban Pajés Patrón, y yo quisiera preguntarle primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transición energética? ¿Qué implica? ¿Cuáles son sus temas, los términos, su acotación? ¿De qué estamos hablando? Claro que sí. La transición energética es un cambio profundo en nuestra relación con la energía. ¿Cómo la producimos? ¿Cómo la consumimos? Por lo general, podemos decir que se divide en tres vertientes. Una, la más conocida, es la inyección de energía renovable en la matriz de generación, que a su vez fomenta prácticas de responsabilidad ambiental
y también conlleva un cambio en los hábitos de consumo energético consciente de los consumidores, como por ejemplo es instalar focos de LED, reciclaje de desechos, etcétera. La segunda vertiente sería en materia de eficiencia energética, porque como bien decimos en la industria, no hay energía más barata que la que no se consume. Entonces, tener cuidados en el consumo eléctrico, tanto a nivel residencial como industrial. Y la tercera vertiente, finalmente, es la transformación de las ciudades. Concebir un urbanismo sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, que sea consciente en el uso de sus recursos y también en la movilidad de sus ciudadanos, en términos de movilidad eléctrica, pero también ofrecer una movilidad intermodal en donde intervenga pues básicamente el paseo peatonal, movimiento en bicicleta o en transporte público. Entonces, estas tres vertientes vistas conjuntamente es lo que es transición energética y genera círculos virtuosos en términos del uso y generación de energías renovables, el impacto social que tiene el avance de estas tres vertientes, el impacto ambiental y también económico. Es una transformación sustentable de un país, de sus ciudades, basado también en este concepto de economía circular, que es aprovechar mejor los recursos, reutilizarlos, reciclarlos y usarlos de manera responsable y consciente. Muchas gracias, Esteban. Ahora bien, por lo que usted nos señala, bueno, pues una cuestión que tiene que ver con costos crecientes en esta transición. Y en el actual periodo que estamos viviendo, bueno, pues se está hablando ya de energías muy caras que sustituyen a las antiguas. Es decir, parece que esta transición energética será inflacionaria, al menos en los próximos años. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este tema, Esteban? Claro. Pues es innegable que venimos de dos impactos muy fuertes en años recientes, con una tendencia alcista en términos de inflación, que son la combinación de la pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, a raíz de estos dos fenómenos, las herramientas que tenemos actualmente para la descarbonización en términos de generación eléctrica, las turbinas eólicas, los cables de alto voltaje, paneles solares, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, son más necesarios que nunca, pero también se está viendo un encarecimiento en la materia prima que necesitamos para su fabricación. El níquel, muy importante para las baterías de vehículos eléctricos, el silicón para paneles solares, el cobre, el aluminio. Tenemos incrementos del 20%, por ejemplo, en sus costos desde que inició el conflicto, y es un incremento inclusive del 50% si lo comparamos año con año entre 2022 y 2021. Inclusive, la energía es un insumo clave para justo la fabricación de estos instrumentos, y hemos visto una espiral inflacionaria importante en el gas natural que se ha sextuplicado entre el primer trimestre del 21 y del 22, y el precio del carbón, por ejemplo, se ha cuadruplicado. Y a eso inclusive le podemos sumar un desabasto en términos de los semiconductores, presiones en las cadenas de suministro. Entonces, es un impacto importante. Dicho esto, desde mi punto de vista, el futuro de la energía está entre escoger entre tecnología o materia prima, generar energía bajo retornos crecientes o decrecientes. Porque, por ejemplo, si tomamos el caso de Estados Unidos, el costo promedio por megawatt hora solar es de $36, el eólico 38, inclusive antes del incremento en el precio de combustibles fósiles por el COVID-19 y la invasión rusa. Y el costo promedio por megawatt hora de carbón, $108, gas natural, 60. Con los precios actuales de gas natural, debido a las presiones inflacionarias de estos dos fenómenos que mencioné, podríamos decir que los costos promedio de electricidad estarán inclusive por encima de los $70. Entonces, en este sentido, sí es un fenómeno importante inflacionario, pero yo creo que en el largo plazo, en la visión de largo plazo de estas tecnologías,
es un impacto acotado en la temporalidad del efecto que tiene el COVID-19 y la invasión rusa. Porque inclusive hay estudios que determinaron que los costos de generar energía renovable al horizonte 2030 va a ser incluso más bajo del que tenemos actualmente. Y las inversiones pues están ahí. No hemos visto un decremento en las inversiones en materia de energías renovables, a pesar de estos dos fenómenos que estamos viviendo. Y el punto central aquí va a ser en la escalabilidad y la rapidez del despliegue de la energía renovable para poder aprovechar sus economías de escala y su impacto deflacionario contra el impacto inflacionario que sí tiene la extracción de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles son finitos y cada vez más se va a encarecer el costo de su extracción, porque cada vez, conforme se vaya terminando, vamos a tener que depender de yacimientos cuya extracción es más complicada, más difícil, se va a volver cada vez más caro. Está también el tema del impacto ambiental, el uso del recurso, hídrico, y también la volatilidad de los mercados en el precio de los combustibles, porque la ventaja que tiene un parque solar o un parque eólico respecto de los medios convencionales de energía es que una vez que ya está operando, los costos de operación y mantenimiento son muy bajos y pues el sol y el viento no están sujetos a la volatilidad del precio que sí están combustibles fósiles como el gas, el carbón y el diésel. Entonces, para mí el impacto inflacionario existe, pero está acotado en el tiempo y desde mi punto de vista, en la perspectiva a largo plazo de la energía renovable, va a ser un impacto menor en una tendencia que ha venido a la baja en los últimos 10 años y que se proyecta también a la baja en los siguientes 10. Gracias. Ahora bien, esto también tiene que ver, ya lo apuntó de alguna manera en sus palabras, con el tema de Ucrania y que las sanciones a Rusia, bueno, pues aceleraron de alguna manera algunos elementos de esta transición energética. ¿Cuánto vaya a durar y qué tan profundo va a ser ese cambio energético con ese desplazamiento de Rusia? Bueno, no sabemos, pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo ve usted más bien esta situación? ¿Cuáles son su visión al futuro cercano de lo que está pasando con ese desplazamiento de la energía rusa? Correcto. Pues innegablemente la invasión rusa de Ucrania, un acto por demás condenable, ha tenido también un impacto en la visión de la producción y del consumo energético en Europa. Definitivamente existe la voluntad política de acelerar la transición. Sin embargo, no va a ser tan difícil y tampoco va a ser en el corto plazo. Por ejemplo, por mencionar un dato, en lo que va de la invasión, que ya vamos a 60 días, Europa ha pagado a Rusia alrededor de 20,000 millones de euros en importación de energía. Pero por otro lado, amanecimos hoy con el anuncio de que Gazprom, la empresa gasera de Rusia, le cerró la llave a Polonia y a Bulgaria en un intento de presionar para eliminar las sanciones contra Rusia. Entonces, es un escenario complicado, sí, pero sin embargo, un escenario necesario, el de la transición energética. El desafío inmediato, obviamente, viene del gas natural, porque es un insumo que es menos flexible que el carbón o el crudo, y Rusia es el punto de origen del 45% de las importaciones de gas de la Unión Europea. En el corto plazo, ¿cuáles son las opciones disponibles? Tenemos el gas natural licuado, que tiene la ventaja de ser más flexible porque es un gas natural que atraviesa un proceso químico, se vuelve líquido, se puede contenerizar, poner en un buque y exportar hacia Europa sin mayor complicación. De hecho, Estados Unidos es alrededor de 23% del mercado de gas natural licuado de Europa.
Entonces, el gas natural licuado en el corto plazo va a tener un actuar muy importante. La diversificación de las importaciones, también otra herramienta muy importante. Estamos viendo Alemania haciendo tratos con Qatar, con los Emiratos Árabes Unidos para diversificar su suministro en el corto plazo. El almacenamiento es otro as en la baraja europea para poderse proteger de eventuales desabastos de Rusia, contar con el almacenamiento necesario para que en periodo invernal poder asegurar el suministro a la población europea. El desafío ahí es que inyectar cerca de 700 terawatts hora, que es lo que se necesitaría para el próximo invierno, en almacenamiento, costaría alrededor de 70,000 millones de euros, comparado con 12,000 millones en años anteriores a la invasión. Definitivamente, Alemania estaba inserta en un camino de transición energética que involucraba deshacerse de su carbón y de sus plantas nucleares. Ese plan está revisándose, probablemente tengamos un retiro atrasado o aplazado de sus plantas nucleares que se volvieron más importantes dado el contexto actual. Y bueno, la buena noticia, si se puede llamar así, es que los estudios económicos de una eventual interrupción completa del suministro de gas natural ruso impactaría en 40% el PIB ruso preguerra y el 40% de su presupuesto, ya que está directamente financiado por exportaciones energéticas. En el lado alemán, por ejemplo, que es uno de los países que más depende de Rusia, junto con Europa del Este, sería apenas un impacto de entre el 0,2 y el 3,5% del PIB, cuando la eurozona está prevista de crecer en 3,7% en 2022. Entonces, si bien no es una estrategia que se va a poder lograr en el corto plazo en el sentido de completamente interrumpir el gas natural ruso, podemos ver que el impacto va a ser menor del lado europeo y de Europa del Este que del lado ruso. La otra ventaja que tiene Europa es que tiene un sistema de transmisión y distribución eléctrica integrado. Países de Europa, entre ellos, exportan e importan electricidad. Entonces, tienen la posibilidad de coordinarse para poder responder ante desabastos rusos para asegurar el suministro eléctrico. Eso va a implicar un nivel de coordinación y planeación sin duda más profundo que el que tienen actualmente. Y por último, podemos mencionar la iniciativa Repower EU, que es una iniciativa que tiene contemplada reducir en 67% las importaciones de gas ruso a finales del 2022 y ser completamente libre de combustibles fósiles rusos para el 2030. Esto a raíz de las diferentes estrategias que mencioné anteriormente, como el gas natural licuado, mayor producción e importación de hidrógeno verde, el reducir los combustibles fósiles a nivel residencial, a nivel de edificios y de industria, y darle un boost significativo a la eficiencia energética del continente europeo. Ahora bien, por lo que señala usted, esto implica la movilización de enormes inversiones en esa dirección. Y yo quisiera, explorar un poco que nos ayude a entender, de cuánto estamos hablando, a qué proyectos son los más rentables o los de mayor atención, que nos pudiera ayudar a entender esta transición energética, cómo se traduce en inversiones específicas. Claro que sí. De hecho, es un análisis muy interesante porque considerando los datos más recientes de Bloomberg NEF en términos de tendencias de inversión en transición energética para el año 2022, tenemos que la inversión total a nivel global en transición energética asciende a los 775,000 millones de dólares. Para dar un orden de magnitud, el PIB de Polonia está en 720,000, o sea, está por arriba del Producto Interno Bruto de Polonia, esta inversión. Representa un incremento de 27% respecto a 2020, con lo cual podemos ver que las inversiones van bien, se están portando bien, van al alza. Tenemos obviamente la mitad de estas inversiones siguen estando dedicadas a generación de energía renovable. Sin embargo, un dato interesante es que el rubro
de inversión en transición energética que tiene el mayor incremento es justamente la electrificación del transporte, con el 77% de incremento y evaluado en unos 273,000 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque se regresa a esta noción de círculo virtuoso, economía circular, porque de nada sirve tener, por ejemplo, una flotilla de autobuses eléctricos si tú les estás suministrando electricidad a través de combustibles fósiles. Entonces, el círculo virtuoso es energía renovable suministrando electricidad a transporte público eléctrico. También tenemos rubros como calefacción electrificada que le siguen muy de cerca y energía nuclear con 53,000 millones y 31,000 millones respectivamente. Y nuevos conceptos que están emergiendo en estas inversiones por 32,000 millones es la combinación de la tecnología de almacenamiento de energía, tecnologías de captura de carbono en procesos industriales. Esto, por ejemplo, es muy popular ahorita en la industria de los hidrocarburos, cuando se está trabajando en la extracción del crudo. Esta infraestructura está invirtiendo mucho en procesos de captura de carbono para reducir las emisiones de CO2 en la actividad petrolera. El hidrógeno verde también está dentro de estos nuevos conceptos y también el uso de materiales sustentables. Proyectándonos a futuro, en esta meta que se está planteando a nivel global que le llaman el net zero o cero neto, estamos hablando que vamos a necesitar triplicar las inversiones entre 2025 a 2025 y duplicarlas a 2030 a como están ahora. Y esa es más o menos como el cuadro que tenemos en términos de inversiones. Muchas gracias. Ahora bien, estamos hablando de cantidades fabulosas de dinero en esta perspectiva de transición energética, y da un poquito de envidia que muchas de estas cosas en México, bueno, pues las vemos desde muy lejos. Parece que con el actual gobierno resulta pues que todas estas inversiones difícilmente van a llegar al país. Desde su punto de vista, ¿cree usted que México está preparado para esta transición? ¿Cuál es el ambiente de negocios que usted ve en México en este momento, en ese tema específico? ¿Y cree que hay proyectos que puedan madurar en el corto y mediano plazo en términos de transición energética en México? Yo creo que definitivamente México tiene todas las herramientas para consolidar una transición energética, tanto por el lado de los recursos naturales, ¿no? Una radiación solar que es la envidia de países como Alemania, por ejemplo, que tenemos, creo, 4 veces más radiación que el país germánico. Recurso eólico, recurso geotérmico, recurso hídrico. Entonces, el personal capacitado para esta transición, diferentes actores participando, un mercado que se está consolidando. Entonces, para mí, tenemos unas sólidas bases que fueron cimentadas por la reforma energética de 2013 y hay que seguir construyendo. En términos de proyectos, si bien no son tan actuales, es súper importante mencionar las subastas eléctricas de largo plazo del sexenio anterior, porque nos dieron 9 gigawatts de capacidad instalada limpia y 9,000 millones de dólares de inversiones en solo 3 años, entre 2015 y 2017. Y a diciembre de 2021, el 86% de los 58 proyectos de estas subastas ya están instalados y operando. Abarata los costos de generación de CFE mientras cumple con los compromisos adquiridos del Acuerdo de París. Entonces, sí es muy importante subrayar este logro. Otro avance muy importante, que sí no se ha visto frenado por la administración actual, es en materia de generación distribuida. ¿De qué estamos hablando cuando decimos generación distribuida? Son capacidades instaladas de 0.5 megawatts o menores, que no necesitan de un permiso de generación y que como es generación in situ, o sea, en el mismo sitio, libera, digamos, un poco la presión en la infraestructura de transmisión.
porque solamente necesita distribuir la energía en el punto de consumo, que está en el mismo punto de generación. Si vemos las cifras, vemos que en el 2012 teníamos 1,316 contratos de interconexión y 10 megawatts de capacidad instalada. Si nos movemos al 2021, que son las cifras más actuales, tenemos 211,098 contratos de interconexión, o sea, una multiplicación por 200, y 1.5 gigawatts de capacidad instalada. Para un orden de magnitud, esto es 500 megas más que el parque solar que se pretende instalar en Puerto Peñasco, Sonora, por parte de esta administración. Y estamos hablando de una inversión estimada de 2,712 millones de dólares. Y el dato interesante aquí es que los líderes en esta generación distribuida por orden son Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, y que la energía solar fotovoltaica representa el 99.2% de estos contratos de generación distribuida. Entonces, un avance muy importante que es una gran ayuda a la red de transmisión y que además empodera a los usuarios que instalan este tipo de contratos al ser básicamente dueños y controlar su consumo y a la par generando ahorros importantes. En términos de áreas de oportunidad para consolidar la transición energética en México, están los rubros de la eficiencia energética, que en ese sentido el código de red ha sido una contribución importante en mantener la continuidad y mejorar la calidad del suministro eléctrico. La economía circular, que ahí hubiéramos podido tener una contribución importante con la planta de termovalorización de Abengoa, que estaba buscando instalar en Ciudad de México para suministrar electricidad al metro de la ciudad al quemar desecho. Sin embargo, el proyecto se canceló y no se volvió a licitar porque se decía que estaba muy caro, pero era una oportunidad muy importante en revolucionar cómo la ciudad manejaba sus desechos, porque entonces instalas toda una infraestructura de logística de distribución de los desechos para que en vez de que terminen en un relleno sanitario, los puedas distribuir a diferentes puntos de la ciudad para generar electricidad. Otra área importante de oportunidad sería la electrificación del transporte. Sabemos que Ciudad de México está haciendo esfuerzos importantes en ese sentido. Sin embargo, no hay una estrategia a nivel federal, a nivel política pública coordinada para que los 32 estados tengan su propia política de electrificación del transporte. Tenemos iniciativas importantes en diferentes estados. Puebla es uno de ellos. Sin embargo, no hay una estrategia coordinada que diga tenemos que instalar un servicio de transporte de metro que sea suministrado por electricidad renovable o una red de autobuses eléctricos que también sean recargados por energía renovable. Eso no está ahorita en pie y es una área de oportunidad importante que se debería de aprovechar, aunque implica un esfuerzo político también muy importante porque significa revisar este esquema tradicional que hemos tenido en el transporte público mexicano en términos de otorgar concesiones a transportistas que tienen autobuses que ya han pasado su vida útil por más de, yo diría, 7, 20 años y que no se renueva esa flotilla. Entonces, esta también es esa importante barrera que habría que tumbar. Muy bien, Esteban. Yo quisiera aprovechar y bueno, también traer a colación un tema que causó un poco de ruido recientemente y que es el del litio. El gobierno mexicano, ya nos dirá usted si de manera apropiada o a lo mejor exageradamente, presentó el tema de la estatización del litio como un componente esencial de la transición energética. Incluso uno revisa, por ejemplo, el Twitter de la Secretaria de Energía y siguen hablando del litio como un elemento fundamental de la transición energética. Es tan importante como dejan de ver los voceros del gobierno mexicano este nuevo régimen de litio
ayudará efectivamente al desarrollo de esta transición energética. ¿Y cuál es la opinión de usted respecto al nuevo régimen que se acaba de implementar? Correcto. Pues sí, efectivamente, o sea, de parte de la administración, la comunicación parece hacer el símil entre el litio y algo así como el nuevo Cantarell, que en su momento fue fuente de abundancia y solo vamos a tener que preocuparnos por cómo administrarla y demás. Pero en términos de lo que se implementó, se estaba argumentando mucho de que el litio tenía que ser de los mexicanos y demás, pero pues la realidad es que el artículo 27 constitucional ya establece que todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación. Lo que se hizo con esta reforma es poner en manos del Estado la extracción, aprovechamiento del litio. En términos de contribución a la transición energética, la verdad es que yo lo veo como una contribución menor, primeramente porque no sabemos exactamente la cantidad y la calidad del recurso, hace falta más actividad exploratoria, porque el detalle de los yacimientos de litio que tenemos en México es que están en arcillas y la concentración de litio en estas arcillas es muy menor a lo que tenemos en otros países. También es muy importante mencionar que al día de hoy no hay producción de litio rentable a nivel comercial, a escala comercial, con litio procedente de arcillas. Inclusive la propia Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México estima que la creación de una empresa estatal, como así se está dando a entender de parte del gobierno, para la extracción del litio costaría unos $300 millones. Y además, a eso hay que sumarle las inversiones justo en exploración, se necesita tecnología, se necesita medir la exactitud del recurso porque es una actividad de alto riesgo, porque la exploración de un yacimiento de litio, primero, puede tomar de 5 a 20 años y segundo, siguiendo los datos de esta asociación, por cada 1,000 indicios de mineralización, 100 se convierten en prospectos, de estos 100, 10 llegan a exploración avanzada y de estos 10, 1 se convierte en mina. Entonces estamos hablando de diferentes fases que requieren de mucho capital y que tienen una tasa de éxito muy pequeña. Ahora, a eso sumémosle que estos yacimientos en México están ubicados en zonas con depresión hídrica importante. Y la actividad de extracción del litio, acorde a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, puede llegar a requerir hasta 2 millones de litros de agua por cada tonelada de litio. Entonces, en un país en donde se cancela la instalación de una planta de Constellation Brands con el argumento hídrico, pues sí, entonces debería de preocuparnos que esta actividad también reste a nuestra capacidad hídrica, que de por sí ya está estresada. Entonces, se debería de tener en paralelo un plan de gestión de recurso hídrico si quisiéramos hacer esta actividad sin usar tanto recurso hídrico. Y pues desde mi punto de vista, yo creo que lo óptimo hubiera sido adoptar un mecanismo parecido a lo que tenemos en las rondas petroleras, en donde se licitan diferentes campos, los privados hacen su mejor licitación, se quedan con los derechos de extracción, le dan regalías cuantiosas al Estado y a la par tienen que respetar un marco legal muy estricto en términos de impacto social, impacto ambiental, contenido nacional, transparencia, planes de extracción, etcétera, en vez de tener todo a manos del Estado, porque tal cual como está la situación, no se ve claro para cuándo podría iniciarse la extracción de este mineral y además de que necesita también desarrollar toda la cadena de valor, porque no es nada más la extracción, es también el procesamiento químico para producir el cátodo, el electrolito y el ánodo para la fabricación de estas baterías y su comercialización. En este sentido, para mí, el Cantarell del 2022 o el Cantarell del futuro para México es, sin lugar a dudas, el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es básicamente llevar a cabo el proceso de electrólisis en donde separas
el hidrógeno y el oxígeno del agua utilizando energía renovable. La molécula de hidrógeno tiene una muy alta densidad energética por unidad de masa, 3 veces más que la gasolina y 120 veces más que las propias baterías de litio. Y se puede utilizar para diferentes actividades: refinación de combustibles fósiles para petroquímicos, la industria del acero, almacenamiento y producción de energía eléctrica y térmica. Entonces, en ese sentido, para mí, deberíamos de voltearnos más a ver hacia consolidar una industria de hidrógeno verde en México versus una industria de litio. Claro, industria de hidrógeno verde que en otros países de América Latina sí están apostando decisivamente por eso, como es el caso de Chile, por ejemplo, y México. Bueno, hay productores privados que hacen su mejor esfuerzo, una asociación mexicana de hidrógeno verde que también se dedica a facilitar las cosas, pero se extraña una postura más decidida del gobierno, un liderazgo más arriesgado del gobierno en esta materia, Esteban. Sí, de hecho, nada más para terminar la respuesta, sí, y de hecho, o sea, México tiene un potencial durmiente de hidrógeno verde que es bastante consecuente. Hay un estudio que hizo la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, que es HIS por sus siglas en alemán, en donde dice que México tiene el potencial de convertirse en un exportador de hidrógeno verde muy fuerte, a razón de 60,000 toneladas al año, por una utilidad de $330 millones y una capacidad de electrólisis de 700 megas. Y esta capacidad podría escalarse inclusive hasta 22 terawatts. Y a un costo, de hecho, que es bastante competitivo, porque según este mismo análisis, mandar ese hidrógeno verde a Europa nos tendría un costo de $6 por kilo y Estados Unidos $2.5 por kilo, porque pues ya está toda la logística y distribución armada. En este sentido, el hidrógeno verde, en términos de costos, el 90% va a la fabricación y el 10% va a logística. Entonces, México tiene una estructura de costos muy competitiva para poderse volver un líder en hidrógeno verde de manera indiscutible. Ojalá sea así, Esteban. Pues bueno, muchas gracias por esta visión breve, rápida, pues por la naturaleza del propio medio, pero me parece que muy completa. Yo no sé, Esteban, si usted quiere agregar algo que a lo mejor se me olvidó preguntar, que usted quisiera remarcar, no sé, alguna palabra final al respecto de nuestro tema. Sí, pues simplemente recalcar que la transición energética es demasiado importante como para que se relegue o se deje de lado. Es un tema que nos compete a todos, tanto gobierno como privados, gobierno a todos los niveles, todas las industrias, actores energéticos, sociedad civil, asociaciones indígenas, ambientalistas, y tenemos que encontrar la manera de que podamos todos coordinarnos, tener un espacio de diálogo para poder llevar a México a la transición energética que se merece. Pues muchas gracias, agradecemos mucho a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, bueno, la participación de Esteban Pagés Patrón en este programa. Le agradecemos mucho el tiempo, la buena disposición que usted tuvo para con nosotros y bueno, esperamos molestarlo posteriormente en algún otro proyecto. Muchas gracias, Esteban, y bueno, muchas gracias a nuestros amigos, al público de México Libertario y de Somos Innovación, y bueno, nos estamos viendo en una nueva edición. Muy buenas tardes, muy buenas noches.